tenemos el siguiente ejercicio que nos dice: para el circuito de inductancia de 65 henrios y resistencia de 30.2 ohm, determinar la intensidad después de 0.15 segundos de desconectar una fuente de 32 voltios. Entonces, ¿cómo podemos partir? Partimos desde la ecuación general, ¿no?, que hemos ido viendo a lo largo de la materia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacemos lo siguiente, ¿no? Sabemos que BR, el voltaje que va a estar en la resistencia, y el voltaje que va a estar en la inductancia va a ser igual a 32 voltios. En otras palabras, para poder demostrarlo de mejor manera, podemos decir que la resistencia por la corriente más la inductancia por el diferencial de corriente con respecto al tiempo va a ser igual a 32 voltios. Justamente esta ecuación, ¿no?, que habíamos visto anteriormente en un video. Entonces, ¿qué podemos llegar a hacer en este caso? Nosotros podemos ya ir un poquito acomodando, ¿no? Podemos decir que L por DI por DT más R por I va a ser igual a 32 voltios, que esto obviamente o fácilmente lo podemos dividir por la inductancia. Entonces, ¿qué nos va a quedar? El diferencial de la corriente con respecto al tiempo más la resistencia por la corriente sobre la inductancia va a ser igual a 32 dividido entre la inductancia, ¿no ven? Entonces, en este caso, ¿qué podemos empezar a utilizar? Ecuaciones diferenciales, ¿no?, por el tema de exponencial que se podría llegar a tomar, que son variaciones con respecto al tiempo. Entonces, nosotros nos vamos y podemos poner, ¿no? Bueno, en este caso vamos a poner un factor, en este caso integrante, ¿no? Entonces podemos decir que el factor integrante, que llegaría a ser E raíz de RL, que va a variar con respecto al tiempo, lo que decíamos antes, ¿no? Entonces la exponencial va a ser igual a R sobre L por T. Ya, una vez teniendo esto, ¿qué podemos hacer? Podemos ir realizando, ¿no?, lo que llegaría a ser nuestro ejercicio como tal. Entonces vamos a multiplicarlo cada uno de nuestros factores por el tema de nuestro factor integrante. Entonces podemos decir, ¿no?, exponencial RL por T, diferencial de corriente con respecto al tiempo, más E RL por T estamos multiplicando todo, ¿no?, de nuestros factores, en este caso 32 sobre L. Ya, una vez realizado esto, ¿qué podemos llegar a hacer? Podemos prácticamente ya ir definiendo, ¿no?, nuestros márgenes, que prácticamente hay unos que llegan, obviamente cuando hacemos variaciones con respecto al tiempo, en una parte del tiempo tiende a ser cero, entonces si tiende a ser cero, entonces eso prácticamente se nota como una constante que prácticamente no nos va a servir de mucho. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar E RL por T por la corriente, que va a ser igual a E RL por T de 32 sobre L, que es inductancia, ¿no? Esas son cositas que ya hemos ido aprendiendo a lo largo del transcurso de toda nuestra carrera que hemos estado estudiando. Esto entonces por el tema de la corriente, que va a ser igual a 32 sobre L por la integral de la exponencial de la resistencia sobre la inductancia, que varía con respecto al tiempo, y que vamos a hacer obviamente la integración con respecto al tiempo también, ¿no? Entonces, teniendo estos valores, podemos decir E RL por T por la corriente, que va a ser igual a 32L por la inductancia sobre la resistencia por E RLT más una constante. Aquí, ¿qué nos convendría hacer? Dividirlo, ¿no?, todo entre ERL por T. ¿Por qué? ¿Por qué razones? Por obvias razones, ¿no? Para tener un poquito el tema de la corriente un poquito despejada ya. Porque a nosotros prácticamente en el ejercicio nos pide eso, ¿no? Hallar la intensidad después de los 0.15 segundos que estamos prácticamente sacando, ¿no?, de funcionamiento de nuestro circuito, RL en este caso. Entonces, dividiendo, podemos decir que la corriente va a ser igual a 32 sobre L por la exponencial de RLT dividido entre RLT, partiendo, ¿no?, desde este primer punto, ¿no?, que hemos llegado a tener. Aquí, ¿qué podemos decir? Perdón. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer en este punto o en este detalle? Sumar, ¿no?, la constante que tenemos. La exponencial, obviamente, si estamos dividiendo el tema de nuestra constante, ¿qué podemos decir? Que obviamente lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Entonces, si tenemos una exponencial en este caso,
que está prácticamente dividiendo, lo podemos subir obviamente con el signo cambiado, ¿no? En vez de ERL va a ser E menos RLT por C, ¿no ve? Que es prácticamente lo que llegaría a ser la constante. Entonces, nosotros partiendo desde este punto que nos queda, podemos decir, perdón, aquí era L por L se iban y aquí me quedaba R, ¿no? Que sería lo más lógico. Perdón, ya. Entonces, una vez teniendo todo esto, podemos decir que la corriente va a ser igual, obviamente borrando estos dos, ¿no? Que por obvias razones, que como están dividiendo, entonces tienden a ser lo mismo, ¿no? No tendría donde variar ni nada por el estilo. Me queda 32 por R, dividido entre R, más nuestra exponencial, ¿no? Que veíamos hace rato, por el tema de nuestra capacitancia. Entonces, si nosotros nos queremos hallar prácticamente el valor de nuestra constante, entonces vamos a hacer lo siguiente. Podemos decir que la corriente es igual a 32, obviamente despejando todo, aquí me va a quedar ¿cuánto? 30,2, ¿no? Que creo que es el valor de nuestra corriente, sí, 30,2 más E menos, vamos a dejarlo así un momento más, de esta manera R sobre L por T de la constante. ¿Por qué razones? Porque cuando nuestra corriente va a estar 0, el tiempo vamos a poner en 0, podemos decir lo siguiente, ¿no? Que nuestra corriente cuando está en 0 va a ser igual a 32 sobre 30,2 más E menos RL, el tiempo va a ser 0 por la constante. ¿Esto que me va a dar? Nos va a tender a dar 1, ¿no? Y podemos decir que va a ser igual a 32 sobre 30,2 más C, que va a ser igual a 0. Nosotros un poquito ya utilizando, ¿no? nuestro dato, podemos decir que C va a ser igual a menos 32 sobre 30,2. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que vamos a tener ya nuestro valor de nuestra constante. Y por ende, nosotros ya podemos empezar a trabajar, ¿no? Cuando nuestra corriente no la conocemos en un tiempo determinado que va a ser de 0,15 segundos. Entonces podemos decir que nuestra corriente cuando está a 0,15 va a ser igual a, utilizamos otra vez la ecuación que teníamos anteriormente, 32 sobre 30,2 más la exponencial de menos la resistencia que hemos hallado hace rato, que era 30,2 dividida entre la inductancia, nuestra inductancia que es de 65, nuestra inductancia de 65 por 0,15, todo esto multiplicado por nuestra constante, ¿no? Que era 32 sobre 30,2. Entonces tenemos que nuestra corriente en 0,15 segundos va a ser igual a, un momento, voy a sacar en la calculadora, por favor. Que me sale 0,071 amperios, ¿no? Que sería mi respuesta. Ahora, si bien está bien el resultado, yo sé que hay otros que lo manejan de otra manera. Entonces, también hay otra manera, ¿no? Un poquito más larga de poder realizar este ejercicio. No es para tratar de arruinarles ni nada por el estilo, pero creo que siempre, ¿no? Hay que aprender nuevas formas. Entonces, podemos decir, ¿no? Ya partiendo de valores, obviamente, que nosotros conocemos, o de entidades, podemos decir que E sub t, perdón, vamos a cambiarlo aquí el color, para que no nos confundamos, ¿ok? E sub t es igual a R por I, que variación con respecto al tiempo, más la inductancia del sistema de corriente que varía con respecto al tiempo, ¿no ve? Esto es algo que nosotros hemos llegado a conocer. Podemos decir que la corriente que varía con respecto al tiempo es igual a un diferencial de carga que está prácticamente abriéndose, cerrándose, abriéndose, cerrándose. Entonces,
podemos decir que la variación en este caso va a ser igual a la inductancia de mi diferencial de cargas al cuadrado, que va a variar con respecto al tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces esto lo sumamos más nuestra resistencia, que va a variar igual, ¿no ve? Con respecto a una corriente, que va a variar con respecto al tiempo. Podemos decirlo de esa manera. Entonces podemos decir que la inductancia, obviamente dándoles unos valores homogéneos o dándoles prácticamente unas constantes, podemos decir que nuestra carga lo pondremos así, nuestra carga que es prácticamente correlativa, que es prácticamente derivaciones o es segunda derivada, ¿no? De la ecuación general que vamos a tener, más la resistencia, igual, ¿no? Lo propio de nuestra carga, que va a ser prácticamente su primera derivación, ¿no? Es prácticamente eso. Entonces tenemos nuestra fuente de tensión, que es 32, tenemos también nuestra inductancia, que hace un momento lo hemos visto que es 65, por nuestra carga, segunda derivada de la carga, más 30,2 de nuestra primera derivada. Entonces nosotros un poquito acomodando estos términos podemos llamarlo de la siguiente manera, ¿no? 65 q sub 2 más 30,2 q sub 1, primera derivada de q sub 1 menos 32, esto va a ser igual a 0. Obviamente nosotros poniéndolo ya en órdenes correspondientes, ¿no? Ahora, un poquito ya para ir ampliando, podemos decir, y lo vamos a hacer un poquito más rápido, ¿ok? Un poquito más, es un poquito más largo, pero para ir entendiendo también. Entonces, nosotros teníamos nuestra ecuación general. Fácilmente nosotros podemos representarla también de esta manera, ¿no? Obviamente pasando todos al primer término, segundo término, y así sucesivamente. No sé si me dejo entender, ¿no ve? RI ha pasado prácticamente a restar este punto, y dt ha pasado prácticamente a multiplicar a toda nuestra ecuación en general, se podría decir, ¿no ve? Es solo cuestión de acomodar. Entonces vamos a variar con respecto al tiempo el tema de nuestra inductancia de E menos RI, que son valores obviamente que nosotros hemos conocido, que van a variar al tema de la corriente. Entonces, ¿qué podemos decir? Que T es igual a menos, tenemos aquí lo que llegaría a ser la constante, el tema de la inductancia, ¿no? La inductancia habíamos dicho hace un momento que es 65. Entonces 65 de la integral de 1 sobre 30,2 por el tema de la corriente, ¿no? 30,2 que llegaría a ser el tema de nuestra resistencia, menos 32, que obviamente esto estamos integrando con respecto a la corriente. Es por esa razón que no han salido como constantes. Entonces empezamos a tener, ¿no? A darle valores prácticamente a nuestras unidades. Decimos que 30,2 y menos 32, ¿no ve? Entonces derivando esto, ¿qué podemos tener? 30,2 por el diferencial de la corriente, y el diferencial de la corriente, o derivando con respecto a I, du va a ser para nosotros igual a 30,2. Obviamente despejando solo esto, ¿no? Para hallar el tema de nuestra diferencial de corriente que nosotros necesitamos. Entonces, podemos decir lo siguiente, ¿no? Aquí lo haremos. Que t va a ser igual a menos 65, que es justamente lo que hemos hallado aquí arriba, en esta integral, ¿no? Nosotros prácticamente ya le estamos dando un poquito de valores. De 1 sobre sub u por du sobre 30,2. Un poquito acomodándolo, podemos decir que el tiempo va a variar con respecto a 65 dividido entre 30,2, que es el tema de la resistencia, de una variación de u con respecto a u, ¿no ve? Obviamente dándoles unos valores ya numéricos. Ahora, un poquito ya acomodando este detalle, nosotros, ¿qué podemos llegar a hacer? Podemos llegar a integrar esta parte, ¿no? De nuestra ecuación. Y decimos que t va a ser igual a menos 65 sobre 30,2 por el logaritmo natural de u, más, que va a ser igual más una constante. Entonces el tiempo podemos tomarlo de la siguiente manera. Menos 65 de 30,2 por el logaritmo natural de nuestra variable que habíamos sacado hace un momento, ¿no? Que u es 30,2 por i menos 32, justamente en este sector. Entonces decimos que el logaritmo natural de 30,2 por i menos 32 más la constante. Entonces nosotros todo esto lo podemos pasar a exponenciales, ¿no? Porque tenemos ya el tema de los logaritmos y también tenemos, ¿no?, una serie de variables que nos convendría, digamos, pasarlo a exponencial. Entonces hacemos lo siguiente. La exponencial con respecto a t va a ser igual a e por el logaritmo natural de 30,2, obviamente utilizando, ¿no?, los conocimientos de ecuaciones diferenciales que tenemos, ¿no ve? De 65 sobre 30,2 por exponencial de la constante, ¿no ve? Ahora, nosotros ya un poquito ordenando, podemos decir que la exponencial de 30,2 dividido entre 65 va a ser igual a la constante de 30,2 por i menos 32
Esto obviamente de 65 por 30,2, obviamente utilizando, ¿no?, prácticamente nuestras variables, todo esto a 30,2, que es prácticamente el inverso de 65. Seguimos utilizando el 30,2 dividido entre 65 va a ser igual a C, o a la constante dividida entre 30,2 por I menos 32. Posteriormente a esto, ¿qué podemos hacer? Podemos pasar esto al primer miembro, que nos convendría, porque estamos sacando I, ¿no? Es lo que queremos hacer. De 30,2i menos 32, que va a ser igual a C sobre la exponencial de 30,2 dividido entre 65. Entonces, nosotros ya un poquito ya despejando, podemos pasar esto para arriba, ¿no? Obviamente va a cambiar el tema de los signos y demás. Entonces, 30,2 por la corriente va a ser igual a la constante de la exponencial de 30,2 sobre 65, perdón, aquí es menos. Aquí me ha faltado, creo que t, ¿no? Si no estamos haciendo con respecto al tiempo, variaciones, exponencial, logaritmo, sí, perdón. Ya, seguimos. Entonces, esto me va a subir obviamente con signo cambiado y podemos sumarlo más el 32, que lo estamos pasando de este primer miembro, ¿no ve? Al segundo, obviamente con signo cambiado. Entonces, aquí nosotros, ¿qué queremos hallar? Queremos hallar el tema de la corriente. Podemos decir que la corriente va a ser igual a constante menos E sobre 30,2 por T sobre 65, ¿no? Entonces esto más 32 dividido entre lo que estamos pasando al segundo miembro. Y va obviamente al divisor. Posteriormente a esto, ¿qué decimos? Que la corriente es igual a... Podemos hacer aquí una variación, ¿no? Si se dan cuenta, podemos prácticamente ir viendo el tema de a cuánto va... Bueno, aquí ya podemos hallar cuánto es que va a valer el tema de mi constante. Entonces vamos a irnos a las condiciones iniciales. Ya. Partiendo como dato otra vez, ¿no? Corriente 0 en tiempo 0. Entonces vamos a tener 0 de la constante por el exponencial de menos 30,2, que vaya con respecto al tiempo, dividido entre 65, que es obviamente el tema de nuestra resistencia, creo, no, de nuestra inductancia, más 32 sobre 30,2. ¿No ve? Es lo mismo. Entonces tenemos 0, que va a ser igual a C del exponencial de 0, que obviamente esto nos va a dar 1, más 32 sobre 30,2. Entonces nos va a quedar aquí solo C. C pasando al otro miembro va a entrar en negativo. Entonces podemos decir que es esto, ¿no? 32 sobre 30,2, lo multiplicamos por menos 1, entonces menos 32 sobre 30,2. Obviamente cumpliendo, ¿no?, con lo que habíamos hecho hace rato en el tema de nuestro primer ejemplo, ¿no?, cómo poder hallar. Obviamente, como les digo, tienen que usar o tienen que ver lo que a ustedes mejor les convenga, ¿no?, lo que entiendan de mejor manera. Entonces tenemos el tema de nuestra constante, ¿no?, que prácticamente llegaría a ser 32 sobre 30,2. Ya, una vez teniendo esto, ¿qué podemos hacer? Viéndolo, ¿no?, desde el tema de nuestros factores iniciales y demás, podemos decir que nuestra corriente va a ser igual a 32 sobre 30,2, que es prácticamente un factor común que vamos a tener, de 1 menos la exponencial de la resistencia sobre la inductancia con respecto al tiempo. Esto obviamente dándonos unos valores ya iniciales, o podemos también llamarlo de esta manera, ¿no? Tensión sobre la resistencia de 1 menos E menos RL con respecto al tiempo. Ya tuviéramos nuestra ecuación general prácticamente para poder resolver el ejercicio y hacer variar los tiempos ya como mejor a nosotros nos parezca. Los tiempos obviamente ya viene siendo de cada uno. Entonces lo mismo, ¿no ve? La corriente y necesitamos el tiempo a 0,15. Entonces nosotros utilizando nuestra ecuación que ya habíamos hallado, podemos decir que la corriente es igual a 32 sobre 30,2 de 1 menos la exponencial de menos 30,2 por 0,15 segundos, que es la variación, dividido entre la inductancia, que es 65. Y esto obviamente me va a dar un valor de, a ver, le voy a meter a la calculadora, sale 0,07 amperios. Entonces hay dos maneras, ¿no?, de poder realizar estos ejercicios.